¿Qué tal? Buenas tardes. Vamos a analizar Alibaba, Amazon y Mercado Libre, que me estuvieron consultando, estuvimos viendo hoy en el grupo de prácticas y bueno, me preguntaban algunos a ver qué se veía desde el aspecto técnico, digamos, ¿no? De estas empresas que por ahí son tan importantes y que actualmente parecen tener, sobre todo Baba y Meli, parecen tener o no tener piso, digamos. Así que bueno, desde un punto de vista eminentemente técnico y de la acción del precio, lo que podemos ver es que bueno, está quebrando un soporte importante, esto es una visión de largo plazo, quiebra un soporte importante, se acerca o estaría ya en el próximo nivel de soporte, hablando de simplemente lo que es soportes y resistencias, ¿no? Un soporte que podemos ver acá en 2014, y bueno, el soporte quebrado anteriormente es de 2018. Ahora bien, ¿cómo tomamos o cómo interpretamos ese tipo de quiebres de esos soportes? ¿Significa que ya esto está todo perdido y que el precio se va a destruir y no va a frenar nunca más? Yo creo que no. O sea, si vemos, lo podemos ver en el mismo gráfico, en compresiones más bajas, hay otras zonas de soportes que han sido puestas a prueba, quebradas, luego revirtieron completamente, pero hay un ejemplo que a mí me gusta, bueno, hay miles de ejemplos, pero hoy veía ¿no? Acá tenemos zonas de soportes que fueron quebradas y revertidas completamente, también dentro de una figura correctiva. Esto no es un plazo tan largo, pero bueno, es un mediano plazo, podemos decir, ¿no? Entonces, vemos este tipo de movimiento acá, que no estoy diciendo que vaya Baba a repetir eso, pero sí que es posible. Entonces, en el momento de mayor pánico, acá cuando se quebraron los soportes y parece que esto se destruye, comienza a revertir y se va a las nubes, o por lo menos sube muy alto. Entonces, si uno aprende de la historia, puede venir y decir, bueno, ¿y qué pasó? O qué se pudo ver en ese momento cuando esa reversión se estaba por dar. Es posible ver algo, entender algo ahí abajo, hubo algún tipo de señal. Tenemos este tipo de movimientos que advierten de que bueno, el precio está frenando, entonces se toma un tiempito, da un movimiento que logra quebrar esta tendencia de extremo corto plazo, se consolida y avanza. Entonces habría que ver en Baba, por ejemplo, si durante la caída actual, ¿ven? Por ejemplo acá, bueno, en esta reversión, también se pudo ver ahí una pequeña figura, ¿no? Ahora lo que tenemos acá es un cuchillo cayendo, ¿no? Es una caída muy brusca. Sin embargo, si uno presta atención, tal vez no hoy, pero si en algún determinado momento nosotros comenzamos a tener un cierto nivel de volatilidad y consolidación en esta zona, es posible que comience a armar el rebote y ahí habrá que estar muy atento, porque en el momento que tengamos una salida más rápida, es posible que tengamos la siguiente consolidación y ahí sí el impulso fuerte al alza. Creo que en lugar de sentir pánico en este momento y pensar que la acción se va a destruir o que va a valer cero, o que la van a deslistar o alguna de esas cosas, me parece que es como para ponerle el ojo, digamos, como para empezar a estar atentos a lo que está haciendo en este momento. Porque si se fijan, diciendo que el precio va advirtiendo la intención, digamos, del mercado, acá podemos comenzar a ver un acortamiento en estos
movimientos bajistas. En la medida que esto se continúe, esto puede comenzar a hacer este tipo de movimiento y a partir de allí dar la salida alcista, ¿no? Si vemos un poquitito más. No hay mucho de qué agarrarse ahora, salvo que miremos extremo corto plazo. Si nos vamos muy, muy al corto plazo, estamos viendo este tipo de comportamiento que les digo, que por lo pronto no es un comportamiento de aceleración, sino más bien que esto se está deteniendo de alguna manera. Podría llegar a ser que esto, esto es extremo corto plazo, ¿no? Lo ideal es que esto no genere mínimos más bajos, que el acortamiento progresivo de las ondas se siga dando, y en lo posible que comience a dar ondas más rápidas y largas que las que hace en sentido bajista, ¿no? Si eso sucediera, si nosotros tuviésemos una cosa así, y algo como esto, ya podríamos estar hablando de una posibilidad de cambio de tendencia de muy corto plazo. Y luego, bueno, podremos ver si hay un avance. Por ahora no tenemos una onda que sea más rápida y más larga que las anteriores, ¿no es cierto?, de bajistas. Pero en caso de que aparezca, sería una muy buena señal para tener en cuenta. Por ejemplo, necesitaríamos desde acá una onda que sea al menos, o decir, o que mañana esté un 4% por encima, un 5% por encima, y a partir de allí comenzar a ver de tener un retroceso moderado, ¿no? O sea, un retroceso que no sea demasiado importante, a fin de poder establecerse como zona de pivote, ¿no? Entonces, a partir de ahí deberíamos comenzar a ver qué sucede. Por lo pronto, como les digo, acá hay una pequeña, mínima intención de reversión. Vamos a ver qué pasa mañana. Por el lado de Amazon, también parece estar habiendo un freno, pero Amazon lo vamos a mirar más de largo plazo, primero. Y fíjense lo que sucede acá. Si miramos el largo plazo, Amazon tenemos una estructura de corrección, ¿no es cierto?, y consolidación, digamos, que nos da un nuevo impulso alcista, y ahora lo que tenemos acá arriba, desde hace bastante tiempo, es una estructura que es aparentemente también, o definitivamente, correctiva, ¿sí?, que yo llamaría de corrección continua. Esto es una corrección que avanza en sentido del precio. O sea, consume mucho tiempo. Digo que es evidentemente correctiva porque lo diferenciamos claramente de lo que es el movimiento impulsivo. Y a partir de aquí podría ser que se esté consolidando definitivamente sobre esta zona de soportes, alrededor de los 3.300, para luego dar un nuevo impulso al alza. Que a lo mejor ese nuevo impulso al alza ya sea un poco más corto que este anterior, ¿no? Pero definitivamente estaría por encarar esa nueva fase alcista. No creo que haya nada por ahora que diga que Amazon se tiene que caer demasiado, ¿no? Así que ahora sí, vamos a ir un poquito más al corto plazo y vamos a enfocarnos en esta última onda bajista que tenemos acá. Que es posible que se continúe poco. De hecho, bueno, la línea ya saben que no nos va a marcar el precio actual, sino que va marcando un promedio de precios. Y lo que vemos acá
es una onda bajista que será correctiva también, ¿no? O sea, no es una onda de impulso bajista, sino que este movimiento se va a revertir. Un poco más abajo, un poco más arriba, pero se va a revertir. ¿Sí? Entonces lo que vamos a buscar en este movimiento acá es una posibilidad, alguna señal que el precio nos diga si hay intención de reversión o no. Veíamos que el precio viene cayendo con una determinada velocidad y luego, como va transcurriendo más cantidad de tiempo, fíjense que acá tenemos ahí una cierta longitud en precio en un determinado tiempo. Luego, recorre mucho menos cantidad en precio en bastante más tiempo. Esto es una señal interesante de intención de reversión. Claro, esto podría encontrarse en un movimiento correctivo menor y luego continuar un poco más a la baja, pero en la medida de que los movimientos largos se vayan acortando, va a ser siempre una buena señal. Así que lo mismo, no estoy diciendo que desde este mismo punto la cosa vaya a revertir, pero ya tenemos algunos argumentos a favor. Por ejemplo, que este es un movimiento correctivo, que debería revertirse, y por otro lado, que el tiempo parece estar jugando a favor de los compradores. O sea, el precio comienza a frenarse en una determinada zona y eso podría estar indicando intención de reversión. Lo mismo que decíamos para BABA. Si en determinado momento tenemos un pequeño movimiento, pequeño para este caso, ¿no? Por ejemplo, superior al 1%, en mucho menor tiempo que este consumido por la última onda, ya podría ser una buena señal y a partir de aquí ya la cosa cambia porque estaría indicando una posibilidad mayor de reversión de tendencia y acá sí la cosa podría ponerse interesante para dar un objetivo un poco más alto, ¿no? Este movimiento correctivo debería ser retrocedido bastante, o sea, por lo menos por encima de este nivel, o sea que acá ya tenemos un 4 o 5% ahí, que para esta empresa sería una cosa bastante interesante, ¿no? Así que bueno, esto por el lado de Amazon, que ni hablar que si esto da señales definitivas de reversión de este movimiento, sobre todo el movimiento que veíamos en semanal, la cosa podría ponerse realmente buena para el alza y digamos, sí, bastante sostenido en el tiempo, ¿no? Por lo menos en términos relativos. Así que bueno, vamos a ver Mercado Libre, que era la que les decía que íbamos a ver también. Mercado Libre también, acá exagera un poco, no sé si decir exagera, sino que había una zona que podía ser considerada como un soporte acá estático, lateral, y sin embargo lo quiebra. Fíjense que también, bueno, hay que tener en cuenta a veces cuando vemos una zona de soporte, pero el precio cae tan vertical, es como que tiene más capacidad de perforación, ¿no? Casi por un argumento físico. Pero bueno, quiebra ese soporte, incluso hasta parece estar quebrando este nivel, que por ahí también podría comportarse o podría ser tenido en cuenta como soporte. Ahí estamos, quebró más, estamos en precio, estamos bastante más abajo. Es quebrado ahí rotundamente. Pero bueno, en Meli decíamos, o veníamos diciendo hace un tiempito, de que teníamos un objetivo de tiempo para estos primeros días de diciembre, que todavía no se ha cumplido, porque decíamos entre el 3 y el 6 de diciembre. Esto lo veíamos internamente, ¿no? en el grupo.
La directriz de quiebre para una potencial salida alcista de largo plazo lo tendríamos por acá. Yo no creo que vayamos a tener una salida de largo plazo desde acá, sino que más bien podría estar intentando un movimiento correctivo alcista por el momento. Creo que si esto comienza a moverse al alza, no deberíamos esperar más de un 12-13% en primer lugar, y si lograse superar ese nivel, aún así no estamos en condiciones de decir que va a salir muy fuerte el alza, sino que eventualmente tendríamos que tener un nuevo movimiento bajista de relativa importancia para recién ahí comenzar a consolidarse, ¿no? O sea, dibujando un poquito ese escenario, esto tendría que darse o bien así, luego una continuación más a la baja, o consolidarse, o sea, romper acá y consolidarse por encima de esto para poder eventualmente tener una continuación alcista más sostenida. La tendencia alcista o sea, está muy marcada, no creo que haya llegado el momento de revertirla, no hay, creo que no sería ese el caso, estamos mirando largo plazo ya, ¿no? Así que creo que esto todavía tiene recorrido al alza, pero bueno, no va a ser tan sencillo ya desde este punto comenzar a pensar en eso, sino que tendrá que haber una consolidación que incluso hasta puede demorar bastante tiempo. Si vamos a ver el muy corto plazo, hacer el muy corto plazo, vamos a ver qué está sucediendo en este último tramo. Lo mismo, decíamos que teníamos que ver algún comportamiento que nos diga que podría haber alguna señal de reversión. Comienza a consumir tiempo, pero fíjense que, bueno, también en estas zonas lo estaba haciendo y sin embargo nunca tuvimos una onda rápida y larga al alza, todavía al menos que no que supere a los movimientos anteriores. Considero que está en zona más de compra que de venta, sin embargo, viendo acá el muy corto plazo, creo que sería esperable todavía un poquitito más de volatilidad, tal vez una nueva onda un poquito más a la baja, estamos hablando de nada, o sea, ahí pivotando en la zona de los 1100, para comenzar a armarse y recién desde acá subir. La señal por ahora es mínima y creo que pasajera, no debería ser este el fallo de salida, sino que creo que tendría que bajar un poquito más. Mientras más alto vaya mejor, pero lo que no estamos teniendo todavía es esa onda rápida, en lo posible, que supere la zona de los 1180 por ahí, ¿no? Para luego comenzar a subir. Pero como les digo, bueno, teníamos un objetivo tanto en precio como en tiempo que estaban estos valores, así que creo que sería más oportunidad más oportunidad de compra que otra cosa. Así que bueno, espero que les sea útil y bueno, les agradezco la atención. Muchas gracias.